¿Qué tal? Soy Armando Valdés Montañez. En esta ocasión vamos a representar una rosa con trazos muy sencillos y vamos a utilizar un lápiz de grafito graduado en B para hacer el sombreado. La forma de representar las rosas por lo general es a partir de una serie de curvas y de una serie de corchetes que se van ampliando a medida que se abre la flor. Pueden multiplicarse los ángulos en los pétalos dependiendo del tipo de doblez que se produzca y poco a poco se van a ir haciendo más grandes dependiendo de qué tan abierta se quiere la flor. Los pétalos externos pueden tener uno, dos o incluso más ángulos. Y las hojas de las rosas tienen un borde dentado. Eso quiere decir que vamos a hacer una serie de ángulos en el borde y se pueden agregar el número de hojas que se deseen. Si vamos a representar un botón que está abriendo, el principio más o menos es el mismo. Se comienza con una serie de curvas irregulares, desordenadas, y se van agregando curvas más amplias, no muchas, para que no se vea saturada la imagen. Y estas curvas externas son los pétalos que apenas irán abriendo. De la misma forma, el tallo va acompañado de hojas dentadas. Y se pueden agregar las venas en las hojas y a partir de ahí se puede dar volumen por medio de sombras que se van a ir degradando dependiendo de las condiciones de luz. Un botón que no ha abierto todavía es todavía más sencillo de representar. Simplemente se hacen dos picos, una curvatura y la parte externa será una especie de U. El tallo y las hojas. Para sombrear las flores, simplemente se va a partir de cada una de las líneas que se ha representado y se hará una degradación de adentro hacia afuera.
Esta degradación nos permitirá separar los pétalos y al mismo tiempo darles el volumen dependiendo de las condiciones de luz. Se pueden ir haciendo correcciones en los contornos o simplemente se puede seguir la línea para delimitar el contorno del pétalo y a partir de ahí generar la sombra. Si esto lo hacemos nada más con lápiz de grafito, se puede hacer un sombreado con un lápiz graduado en B para una flor más oscura y un sombreado con un lápiz graduado en H para una flor más clara. Si se quiere representar, por ejemplo, una rosa blanca, se utilizaría un lápiz más duro todavía, tal vez un 3H o 4H. Se puede utilizar la punta del lápiz o la parte afilada de la punta para delinear contornos y la parte plana para generar la sombra. Es importante que la sombra parta de la zona interna del pétalo y se vaya aclarando hacia afuera, aunque dependiendo de las condiciones de luz, esto también puede variar. Lo ideal es hacer la degradación con el mismo lápiz, aunque si se requiere se puede utilizar algún esfumino o papel, Kleenex, servilleta o algodón para hacer la degradación. Hay que tratar de que no queden rayas, que se vea una degradación constante, controlada. Ya que esto nos va a ayudar a representar la textura lisa de los pétalos. A medida que van haciéndose más grandes los pétalos, también se pueden generar sombras más definidas de los pétalos anteriores. También esto depende de las condiciones de luz. Se pueden proyectar formas definidas en las sombras o pueden ser difusas. Y también lo importante es encontrarle lógica a lo que estamos representando. Todas las líneas deben llegar a un punto determinado para evitar que queden flotando pétalos o que se fusionen unos con otros
o que veamos alguna anomalía. Todas las líneas deben conducir a algún lado para que delimiten los contornos. En este caso yo estoy utilizando un lápiz graduado en B, un 4B, que es más o menos versátil, me da tonos muy claros y tonos muy oscuros si se requiere. Pero se pueden utilizar distintas graduaciones en un mismo dibujo. Y más o menos así es como se sombrea una rosa. Para las hojas vamos a utilizar un tono un poco más oscuro y vamos a hacer una degradación también de la parte interna hacia la parte externa. De cada una de las líneas que hemos trazado con anterioridad va a partir una sombra que se va a ir aclarando hasta la siguiente línea. La dirección en que se degradan esas sombras dependerá también de las condiciones de luz. Por lo que en algunos casos la sombra puede partir de la parte externa y se puede ir aclarando hacia la parte interna. Si es necesario, se retoca el contorno para que no se pierda la definición. Y de la misma manera se puede sombrear el tallo un poco más oscuro en la zona cercana a la flor, un poco más oscuro en los bordes y un poco más claro en la parte central. Nuevamente esto dependerá de dónde se encuentra la fuente lumínica. Podemos utilizar nuevamente un esfumino para ayudarnos a hacer las degradaciones, pero lo ideal es que esas degradaciones se logren con el mismo lápiz.
de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, dependiendo de la hoja. Al sombrear se pueden utilizar trazos rectos, amplios, curvos o circulares. Lo importante es que no se noten rayas. Y también nos podemos apoyar en la misma punta del lápiz dependiendo de cómo se vaya gastando. Siempre es recomendable tener una parte afilada para detalles y una parte plana para sombras más o menos extensas. Y por último se retocan los contornos. Y así es como se hacen las sombras en las hojas de las rosas.